Hola, buenas noches. Bueno, este mensaje va para aquellas personas que, que no podían creer que no era cristiana de toda la vida, porque pensaban que era seguidora de Cristo desde muy chiquita, lo cual no es así. A lo largo de lo que fue mi vida fui creyendo en un par de creencias de las cuales son de las que me gustaría hablar hoy. Cuando era más chica creía en todo lo que era la espiritualidad. Creo que en otro de los videitos que subí lo contaba, creía mucho en la sobrenaturalidad. Entendía que lo que no vemos es realmente lo que gobierna en la naturalidad. Que la vida de nosotros en la Tierra no dependía solamente de lo que veíamos o de lo que vayamos a vivir acá, sino que la verdadera realidad estaba en lo que no se veía. Y al creer en eso siempre busqué mucho justamente en ese mundo invisible. En esa búsqueda creí en un par de creencias, tuve contacto con mediums, que son personas que se contactan con el espíritu de los muertos. Creí también, jugué al juego de la copa cuando era más chica. Vi muchas películas sobrenaturales de demonios, actividad paranormal, bueno, muchas películas que se disfrazan como de terror, pero que en realidad hacen parte a los espíritus de las tinieblas. Dan lugar a espíritus de los muertos y se disfrazan tal vez como películas que en algún punto pueden llegar a asustarte, pero el trasfondo espiritual que tiene es tan grande que uno a veces lo pasa desapercibido, pero en realidad uno está entrando en otro plano de la sobrenaturalidad. Y de eso era lo que yo veía. Ya desde muy chica me gustaba ver todas esas especies de películas porque sentía que me asustaban más. Y como cada vez quería más sobre esta sobrenaturalidad y demás, empecé a buscar otras cosas y terminé encontrando, me acuerdo que una vez fui al supermercado y encontré un libro que se llamaba Pide y se te dará. Este libro obviamente me llamó la atención, fue ya más cerca de mi adolescencia, a eso de los 15 años más o menos, 16, y me acuerdo que me había llamado mucho la atención, tal vez un poco más grande, pero me había llamado mucho la atención porque era un libro que te daba a entender que lo que vos pedías en ese plano invisible realmente era lo que ibas a traer. Cuando yo empecé a leer este libro me acuerdo que en el libro había un par de prácticas que era como invocar a entidades ascendidas, como a un conjunto de espíritus que te iban a revelar cosas en la vida, ¿no? Y así de a poquito y sin darme cuenta empecé a entrar en esto del ocultismo, que es ir a buscar en lo oculto, en otro plano, cosas que en realidad no vienen de Dios. Me sumergí tanto en estos libros, en estos materiales, que de a poco fui entrando en otras creencias, pero quiero hoy decirte qué es tal vez lo malo cuando entras en ese lugar. Ese libro, por ejemplo, tenía citas bíblicas, o sea, citas de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Tenía citas de acá como pide y se te dará, busca y hallarás, que son palabras de Dios, pero que Dios las da dentro de un contexto. Las da con el carácter de Dios. Las da dirigiéndonos hacia algo bueno, hacia lo que Él tiene pensado. En estos libros, la palabra de Dios estaba puesta ahí. Y como la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios tiene poder, porque es espíritu, porque es el Espíritu Santo
el que le inspira. Como la palabra de Dios tiene poder, cuando uno lee un versículo bíblico, despierta algo en el espíritu de uno, y eso era lo que en mí estaba despertando. Pero ¿qué pasa? Que en estos libros estaba sacada de contexto, estaba usada para un bien personal solamente, estaba usada para cosas que tal vez no eran tan buenas también. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, pero empezamos a usar esas palabras para nuestra conveniencia, para la conveniencia de los demás, para la conveniencia de otros mundos, de otro plano, que no es el de Dios? Nuestra vida empieza a atarse. Empezamos a atarnos a pensamientos equivocados, a cosas que no son tan buenas. Y así, a lo largo de ese caminar, fui experimentando otras creencias, empecé a creer en la ley de la atracción, que hace hincapié a que el universo tiene poder y todo lo que uno pide al universo, lo que empieza en nuestro pensamiento y le pedimos al universo, eso luego se va a materializar. ¿Qué pasa con esto? Que tampoco es una verdad, es una media verdad. ¿Por qué? Porque los pensamientos de por sí tienen poder. La cosa es en dónde estamos ubicando esos pensamientos. Nosotros no somos nuestros propios dioses. Nosotros no podemos crear una realidad que está en nuestra mente. Sí, es verdad que podemos atraer ciertas cosas por el pensamiento que nos está dominando, pero sigue siendo una media verdad. Sigue siendo una media verdad. A lo largo de que seguí creyendo en la ley de la atracción, empecé a creer en la metafísica, que es el New Age, la nueva era, conocida también, que habla de que uno mismo se puede autosanar también mediante pensamientos, mediante el soltar perdón, mediante el amar a los demás. Y aunque parezca inofensiva, también es una media verdad, porque si bien es verdad que hay que soltar perdón, es verdad que uno tiene que amar a los demás, hay un montón de otras reglas que forman parte de estas creencias, que es que siempre tenés que pensar en positivo, que sustituyas todo lo negativo por algo positivo. Si vos querés decir no quiero comer, tenés que decir voy a comer más tarde, por ejemplo. No podés decir no. ¿Y qué pasa cuando nosotros bloqueamos las emociones? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viendo algo pero no tenemos que verlo como lo que estamos viendo o no tenemos que sentir como estamos sintiendo? Que empezamos a tapar sentimientos, empezamos a ocultar lo que nos pasa, empezamos en nuestra mente a crear y a pensar que las cosas malas son buenas. En ese momento de mi vida me acuerdo que veía las cosas malas como buenas o todo lo justificaba. Si una persona había matado, yo lo justificaba con que seguramente haya tenido algo en la vida que lo haya llevado a hacer eso. Y es una realidad, porque eso lo sigo pensando, pero no por eso podemos decir que detrás de ese hombre hay una acción buena o transformar eso que es malo en algo positivo. Y eso es lo que pasa con estas creencias, que te van a hacer creer que todo está bien, cuando en realidad los sentimientos son parte del humano, las emociones son parte del humano. Seguí creyendo en estas creencias y empecé a creer, o mejor dicho, seguí creyendo y lo practiqué en un lugar umbanda, ¿no? Un lugar umbanda es donde hay una persona que se le encarnan espíritus y esos espíritus te dicen cosas de tu vida. ¿Qué pasa también con estas prácticas? Que al principio parecen emocionantes porque te dicen cosas que vos viviste en el pasado. Ítems a esto también, paréntesis, siempre creí mucho en la astrología, creí mucho en la leída de manos, tirada de cartas, consultas con videntes, y esto sigue estando todo dentro de lo mismo. Tal vez si vos practicabas esto, tal vez si estás en esto te puede sonar doloroso o hasta chocarte lo que te estoy diciendo, pero te lo digo porque estuve ahí también.
y también sé el dolor que puede ocasionar, porque cuando uno atenta contra la creencia de alguien, contra la creencia de lo que uno tiene aferrado, duele, porque es eso en lo que vos estás apoyado. Y me hubiese gustado que en el momento en que yo estaba en eso, también me hubiesen hablado de Jesús, me hubiesen llevado a esto que yo hoy te quiero llevar. Cuando estuve en este lugar Umbanda, volviendo, a esta persona se le encarnaban espíritus y los espíritus esos te decían lo que vos habías vivido y tal vez es verdad porque te decían cosas que eran verdaderas, pero después te decían cosas que supuestamente ibas a vivir a futuro, que no eran la verdad. ¿Y qué pasa con esto? Te vuelven a atar. Empezás a pensar, uy, ¿cuándo va a llegar eso que me dijo que iba a pasar? Porque si en realidad me dijo lo que vio de mi pasado y era verdad, lo que vio de mi futuro también va a ser verdad. Y la realidad es que no. Entonces empezás a estar atado aún más a un montón de otras cosas que no vienen de Dios y no son buenas, no son buenas. Una vez que pasé por todo ese recorrido, una vez que creí en un montón de cosas, entre otras, ¿no? Que haya creído a lo largo de mi vida, me encontré sí en un momento en el que dije, bueno, voy a volver, no quiero practicar más esto, voy a volver a la ley de la atracción. ¿Y qué pasaba en la ley de la atracción? Uno atrae lo que quiere atraer, pero para que atraigas eso que querés atraer, tenés que primeramente pensarlo. Gracias a Dios lo que yo quería traer no eran cosas malas, pero en algún punto eran egoístas porque eran solo para mí. Y dentro de eso yo buscaba la alegría, buscaba el amor, buscaba el entusiasmo, la pasión, buscaba cosas que realmente eran buenas, pero la motivación que yo tenía en ese momento, que era como para mí, para ser vista, para sentirme completa, para sentirme llena, tal vez no eran las correctas. Y en algún punto siempre me seguía sintiendo vacía. Llega un momento en que esto lo hablo con una amiga y mi amiga me predica de Jesús. Y en ese momento a mí me dolió, porque ella me dijo, vos estás atada. Lo que te pasa es que vos estás atada y necesitas entregar tu vida a Jesús. Y obviamente cuando a uno le dicen entregar la vida, morir a uno para entregar tu vida a otro, a alguien por fuera tuyo, genera un rechazo, por lo menos a mí eso me generó, y me acuerdo que le dije, no, o sea, no. Pero terminé yendo a la iglesia, porque realmente necesitaba un cambio y porque realmente no pude dejar de pensar toda la semana en esa invitación que mi amiga me había hecho. Y en esa semana yo venía viendo palabra de Dios que ella venía subiendo a los estados de su celular y a mí me llamaban mucho la atención y me daban paz. Y es esa paz que mi alma estaba necesitando. Hablando de paz, también hay prácticas que parecen inofensivas, pero también uno está invocando a espíritus que no vienen de Dios. Y sé que a veces es complicado hablar de estos temas, pero otra de las cosas que había practicado fue yoga. Y en el yoga también, si bien es bueno el ejercicio y eso no hay dudas, la cosa es cuando dentro del ejercicio se invocan cosas, cuando dentro del ejercicio uno invoca a determinados espíritus. Lo mismo con el hindú, lo mismo con el budismo. Volviendo a lo del cristianismo, cuando yo empiezo a ir a la iglesia, me empezó a pasar que yo recibí una paz que nunca antes había experimentado. Lloré muchísimo porque cada cosa que yo sentía y escuchaba que el pastor decía era lo que estaba necesitando en mi espíritu. Y fue un amor tan grande el que me envolvió que uno no se puede resistir a eso, no me pude resistir. Empecé a leer la palabra de Dios, me regalaron una Biblia el primer día que yo fui a la iglesia, o la segunda vez me lo llevaron. Marta y Pablo, les mando un saludito, los amo.
Y cuando empecé a leer la palabra de Dios, recién ahí fue cuando, después de tantos libros y de tanto material que yo había leído a lo largo de mi vida, fue ahí cuando realmente la palabra de Dios empezó a sacar toda mentira. Cuando la palabra de Dios empezó a mostrarme esas cosas que eran malas, pero yo las veía como buenas. Esas cosas que parecían luz, pero en realidad estaban tapadas, estaban vendadas. Era oscuridad, pero tapada de luz. Una luz falsa, obviamente. Satanás se disfraza de ángel de luz. Y en cada una de estas prácticas, por más inofensivas que parezcan, hay algo que en tu espíritu te va a alarmar, hay algo que te vas a dar cuenta que no viene por ahí. Yo empecé a tener pensamientos muy feos en mi mente en esos lapsos, en esos momentos. Y cuando vas a la palabra de Dios, te encontrás realmente que te da paz, que es una palabra que te corrige, que cuando hay algo que está mal te lo muestra como que está mal y te muestra por dónde ir. Te dice, esto no es, pero esto sí es. Cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta que para llegar a donde querés llegar, lejos de ir pisando a los demás, se trata de ayudar a los demás. Cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta que si querés brillar, primero tenés que estar en esa relación con Cristo, porque en realidad la luz verdadera es Jesucristo. Él vino a este mundo a morir por amor a vos. Él vino a este mundo para salvarte de la muerte. Él vino a este mundo para que tengas una vida eterna con Dios. Él vino a este mundo para que conozcas al Dios verdadero. No hay camino a Dios, no hay camino al Padre que no sea por medio de Jesús. Va a haber muchos caminos y muchas religiones. Y acá no te vengo a hablar de una religión, sino de una relación con Jesucristo. Va a haber muchos caminos que parezcan inofensivos y creas que te van a llevar a Dios. Pero el único camino que te lleva a Dios es Jesucristo. No hay otro camino porque Dios decidió enviar a Jesús para que Él sea el camino, Él sea la verdad y Él sea la vida, porque Él es. Porque Jesús está desde el principio, en el principio antes de la creación. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es una de las personas de la Trinidad, la otra es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y Dios Padre. Cuando Dios Padre decide enviar a Jesucristo, a su único Hijo, al mundo, para que por medio de su muerte Él sea la paga por el pecado que todos tenemos, No hay persona después de Adán y Eva que estén sin pecado. Todas estábamos bajo pecado, no podíamos salvarnos. Jesús tuvo que venir para salvar nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a hablar a tu espíritu y vos te das cuenta que lo que dice acá es verdad. Te das cuenta que nunca tuviste tanta convicción en alguna creencia. Te das cuenta que la luz verdadera está acá. Yo te cuento mi testimonio porque sé que estuve en otros lugares y puedo dar fe de otras creencias que haya tenido. Y porque al parte, cuando uno le llama la atención la espiritualidad, es inevitable, empezás a buscar en lo más visible. Y lamentablemente a veces lo más visible va a ser un vidente, lo más visible va a ser el tarot, a veces lo más visible va a ser la carta ancestral, a veces lo más visible va a ser el horóscopo que te viene en las revistas, a veces lo más visible va a ser que consultes, no sé, por el medio del juego de la copa, por medio de personas que invocan otras cosas. Pero no es el camino verdadero, no es el camino de Dios, no es el camino de Dios. Y hoy vengo a decirte que Jesucristo sí es el camino que te lleva a Dios, que el Espíritu Santo es mayor que todo espíritu,
que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios te ama, que Dios por medio de Jesús te adoptó como hijo, como hija. Que para ser hijo o hija de Dios, lo único que tenés que hacer es creer en Jesucristo. Creer en que Dios levantó de los muertos a Jesús, en que Jesús es un Dios vivo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, y cuando hablo de entregar nuestra vida a Jesús, no es que Jesús o Dios te quita tu voluntad, no, Dios te hizo con libre albedrío y yo no te vengo a imponer a Jesús. Jesús tampoco se viene a imponerte para que vos lo elijas. Dios pone delante tuyo el camino de bendición y de maldición, ya está. Y lo único que tenés que hacer es decidir para dónde ir. Yo por mucho tiempo fui por por un camino que no me llevaba bien, un buen camino porque hay una ceguera espiritual. Pero cuando conoces a Jesús, cuando conoces la palabra, cuando alguien te habla de Jesús, hay algo, tu fe se enciende, hay algo que te hace dar cuenta que es la verdad. Y ese es el camino de bendición. Dios pone delante tuyo el camino de bendición para que puedas elegir. Y créeme que si vos elegís a Jesús, no solamente que el Espíritu Santo viene a vivir a vos, sino que sos hijo o hija de Dios, que tenés un propósito hermoso en esta vida. Déjame decirte que si estás acá es porque Dios quiso que vos estés acá. No sos un error, no viniste por casualidad, no sobreviviste de ese accidente por suerte, no estás... Hay personas que seguramente se quisieron morir, que tuvieron pensamientos de suicidio, personas que no quieren ya estar acá. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de las tinieblas. Y te vengo a decir de parte de Dios que sos amado, que sos amada, que tenés un propósito en Dios, que Dios te pensó para planes hermosos, que tenés una vida de bendición en Cristo Jesús, que si vos le crees a Dios, Dios puede cambiar tu vida. Dios hace todo nuevo. Si vos hoy decidís entregar tu vida a Jesús, sos una nueva persona, lo viejo pasó, es todo hecho nuevo. Si vos estás entregando tu vida a Jesús, no hay más condenación para vos. Todo lo que te venga a condenar en la mente, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque no es Dios. No es Dios el que te trae condena. No hay condenación para los hijos de Dios. Te vengo a decir que sos amado, sos amada, que Cristo Jesús dio su vida por amor a vos. Ese es el amor más grande que vayan a tener por tu vida. En que el Hijo de Dios, en que Jesús mismo murió porque te ama, porque quiere darte una vida, porque quiere darte una eternidad con Él. Porque si vos hoy o en 80 años, en 1000 años te vas, bueno, en 1000 años no, pero si te vas de acá a cuando partas de esta tierra, vas a tener la certeza de que te vas a ir con Dios, de que te vas a ir al cielo, de que te vas a ir al cielo. Yo quiero bendecir tu vida y le pido al Espíritu Santo que te esté dando esa convicción de pecado. ¿Y cuál es la convicción de pecado? El pecado más grande del humano es haber estado lejos de Dios. El pecado más grande del humano es no haber reconocido a Dios como Dios, ya sea por miedo, por odio, por lo que tengas con Dios. Es el pecado más grande, la separación que podemos tener con Dios. Pero Dios te perdona por medio de Jesús. No tenés que hacer nada, no tenés que hacer nada más que creer y confesar a Jesucristo como tu Señor. No es por obras, no es que yo voy a empezar a hacer el bien ahora para que Dios me ame, voy a empezar a hacer el bien para irme al cielo. No se trata de eso, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer, gracias a Dios, se trata de lo que Jesús ya hizo, porque Dios decidió perdonarte por medio del sacrificio de Jesús, para que nadie se enorgullezca por las obras que podamos tener. Es por medio de Jesús. Dios sí que en algún punto la hizo fácil para nosotros. Jesús soportó todo lo que nosotros no podíamos. Jesús lo soportó todo para que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia. Seguir a Cristo
tal vez no es de lo más fácil, porque cuando empezamos a leer la palabra va en contra de nuestra humanidad. Se trata de amar a nuestros enemigos, de perdonar a los que nos lastimaron, pero la buena noticia es que cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él nos ayuda y nuestra vida empieza a ser transformada. Te invito a que si no conocías a ese Dios, puedas acercarte a una Santa Biblia, puedas pedirle de corazón, decirle ahí donde estás, decirle: Jesús, yo quiero conocerte, Jesús, ya no doy más, quiero que seas vos el Señor y el Salvador de mi vida, quiero entregarte mi vida, quiero que vos vengas a reinar en mí, cambia mi vida, transformame. Y créeme que Dios lo hace, porque Dios no desprecia un corazón que esté humillado delante de Él, un corazón que se abra delante de Él. Dios te ama y tenés un propósito eterno. Gracias a todos los que escucharon este mensaje y espero que Dios esté ahí tocando sus corazones. Bendigo a cada familia que esté escuchando esto. Agradezco por la mía, que la amo, y doy gracias al Señor por la familia hermosa que me dio, por la familia hermosa de sangre, mis papás, mi hermano, por la familia hermosa que nos da en Cristo Jesús, la iglesia, los hermanos. Gracias por los pastores, gracias por cada bendición que Dios nos da, por hoy estar respirando, por su amor, por su eterno amor. Y doy gracias por tu vida que estás escuchando, porque si hoy estás viendo este video es porque Dios te ama y te está llamando. Que Dios te bendiga.